¿Saben quién fue San Lorenzo? Fue declarado archivista y tesorero de la iglesia, un cargo de esas características. Fue nombrado diácono por el Papa Sixto II en el año 257 y precisamente por eso es el patrón de los diáconos. Y en una de las peleas, discusiones que hubo al interior de la iglesia que no terminaban muy bien, le fue condenado. Aquí la cosa ya empieza a descarrilar peligrosamente. A San Lorenzo no lo condena la Iglesia. De hecho, la Iglesia lo canoniza como santo. A San Lorenzo lo condena el Imperio Romano. Porque le mandaron a hacer un inventario de todos los bienes de la iglesia. El Imperio Romano, el poder político, le ordena a San Lorenzo, como diácono, como administrador de los bienes de la Iglesia, que le entregue al Imperio Romano los bienes de la Iglesia. Y San Lorenzo lo que hace es junta todos los bienes materiales, no sé cuáles específicamente habrán sido, y se los entrega a los pobres, a los minusválidos, a la gente que más sufría en el lugar donde él estaba. Pero no para descapitalizar a la Iglesia per se, sino para no entregárselo como impuesto al Imperio Romano. Y va donde el Papa recién asumido. Pero ¿cómo puede ir a ver al Papa recién asumido si a Sixto II lo nombraron Papa un año antes, en el 257, y lo acababan de decapitar el 6 de agosto, es decir, 3 días antes? A quien va a ver no es al Papa, a quien va a ver es al prefecto de Roma, al representante del poder político que le había ordenado que le entregara los bienes de la Iglesia, que le entregara como impuesto, como expropiación, los bienes de la Iglesia. Y le dice como, aquí están las riquezas de la iglesia, va con los pobres, estas son las riquezas de la iglesia. Lo condenaron a muerte en la parrilla, en una tortura lenta. Boric de alguna manera se quiere colocar en la posición de San Lorenzo. Yo represento los ideales redistributivos de San Lorenzo, pero en realidad Boric ocupa la posición del Imperio Romano, de quien cobra impuestos, de quien arrebata la propiedad a otras personas, de quien castiga a aquellos contribuyentes que, como San Lorenzo, se niegan a pagar impuestos. Y por tanto conviene remarcar que en la historia de San Lorenzo, Gabriel Boric es el Imperio Romano que condena a muerte a San Lorenzo. Pero creo que ese ejemplo, esas viejas tradiciones, vale la pena recordarlas. Sí, vale la pena recordarlas, pero recordarlas bien, no mintiendo sobre ellas, no tergiversándolas en función de tu conveniencia y de tu agenda ideológica.